Despacio, vamos a hacerlo. No se puede imaginar. Bueno, nos paramos aquí. Bueno, Señora Mecrier, usted tiene una gran odisea tras usted. ya se puede decir así. En mi caso, Ha visitado muchísimos médicos. ¿Cómo fue eso entonces? Tuvo que vender su casa, ¿no? sí, tuvimos que utilizar los ahorros de toda nuestra vida, vender nuestra finca. Y todo y más. Y hemos hecho de todo. Hemos estado en Washington, en Austria, en Suiza, en Baviera del Norte, con oncólogos conocidos. Y no me ayudaron, no. Y entonces llegó a mí a través de... Sí, a través de un anuncio del periódico que me dio mi vecina. Supe de usted. Yo quería en realidad ya morir en paz, porque me enviaron a casa y me dijeron ahí ya no se puede hacer nada más. Lo terrible para usted fue que cuando ya no tenía más dinero le dijeron, vuelva otra vez cuando lo tenga. Sí, cuando ya no teníamos dinero, fui despedida. Sí, Y yo siento que es tan terrible que te abandonen completamente y te sientes así también. ¿y cómo empezó entonces todo? Como de repente, a partir de cuando se empezó a encontrar mejor. Cuando vine aquí, mi marido me tenía que coger y sacar del coche. No podía casi atravesar la calle, no podía casi respirar. Ayer estuvo conduciendo en bicicleta. Sí, cuando me vio mi marido cuando tuve que venir a visitarme por primera vez el domingo, dijo, pero si ya no te conozco. Sí, está totalmente normal. Hay que reaprender a sentirse normal, otra vez. Estaba de tal forma entumecida y encogida, atemorizada. Sí. Siento que hay que conseguir un avance para que la medicina no sea solo una relación con el dinero. Encuentro tan repugnante que habitualmente cuando una persona está enferma se le exprima doblemente, se le someta a una tenaza y que se le extraiga hasta la última gota. Esto lo encuentro tan traidor. Cuando uno enferma de cáncer, se ve abandonado por todos de repente, menos por unas pocas personas que todavía te apoyan. Y a los médicos que vas y como paciente les tienes que pagar todo ante el miedo mortal que sufres, como la señora Mecrier, que ha tenido que vender su casa y finca por 250.000 marcos, tirados con los médicos. Es tan traidor que los médicos digan, mira, ahí vamos a ganar dinero, este va a pagarlo todo, a este le podemos vender inyecciones, le sacamos todo, 250.000 marcos. Esto es una vergüenza, esto se tiene que acabar, el paciente tiene que protestar, tiene que decir, esto no lo quiero para mí, prefiero ayudarme de otra forma. Y estos médicos que pertenecen a esta comunidad hay que convencerles de que no acepten ni un céntimo. Y esto debería ser así. Un paciente no debe llegar en una situación urgente a verse tan oprimido, a verse exprimido. Y encuentro totalmente inhumano que un paciente que está en una situación delicada se le exprima el doble. Esto contradice mis convicciones como médico. ¿Y cómo fue entonces lo de usted? Con usted fue también que a partir de ese momento tuvo un retroceso, ¿no? Sí, digamos que usted me ayudó a encontrar los conflictos. Sí, estos los hemos encontrado. Y desde ese momento estuve liberada. La situación era que estaba muy afectada, además tenía depresión. Sí, usted tenía dos conflictos. Uno que aunque no lo hemos solucionado totalmente en la realidad, usted sabe ya de qué va. Usted sabe cuál es el camino. Esto ya la tranquiliza. De esta forma el conflicto está desactivado.
Y el segundo, el conflicto de miedo a la muerte cuando le dijeron que tenía cáncer. Por eso los anillos redondos del pulmón. Estos están en retroceso. Sí, exacto. O sea que usted ya no tiene más miedo, ¿verdad? Ya no tiene miedo, ¿verdad? No, no tengo sencillamente. Sencillamente solo hay que creer en usted. Si lo digo convencida, no le puede pasar a una nada más. Es un milagro con sistema. He llamado a mis hijos y les he dicho que ahora puedo nadar, ir en bicicleta, y mi hija dijo: No se lo creía. oh, pero si tú estás enferma, sí, pero en eso ya ni pensaba. En mi voz escuchó lo bien que me iba. Fantástico, esto es fantástico. Fantástico. Jetzt kommt er dann mal an den Rand. El diagnóstico de la experiencia conflictiva lo podremos hacer en el futuro casi con receta. En general sabemos dónde está el cáncer. Quiero decir, sabemos la localización, sabemos normalmente el diagnóstico histológico, ahora podemos decir exactamente con nuestro sistema el tiempo de manifestación y sabemos también el contenido del conflicto. O sea que podemos calcular retrospectivamente, por ejemplo, en el caso del cuello del útero, cuando ha sangrado por primera vez en la mujer, calcular 12 meses hacia atrás, entonces en ese momento, 12 meses antes, debe haber sufrido una grave situación conflictiva y esta experiencia conflictiva debe haber sido de tipo sexual. Entonces existen las llamadas metástasis a distancia, que según nuestro sistema no existen, sino cuando el paciente le dicen tú tienes cáncer, entonces sufre un nuevo y grave conflicto en muchos o muchísimos casos. Y este gravísimo suceso conflictivo lleva nuevamente a otro cáncer, por ejemplo en el pulmón o en los huesos. Y esto lo denominan los médicos como una metástasis. Yo esto lo denomino como un nuevo cáncer que se ha producido por un nuevo y gravísimo conflicto. Y este conflicto se mantiene durante todo el tiempo hasta que se reconoce este nuevo cáncer. La terapia del cáncer se basa en que tenemos que liberar al paciente de esta locura, de esta codificación errónea que viene de su cerebro. Para esto necesitamos médicos con un sentido común, humano y saludable, que puedan entrar en el alma de un paciente y que puedan imaginar por qué este paciente, especialmente este paciente, ha enfermado por este conflicto. Este es el caso de un paciente con carcinoma bronquial. Pudimos observarlo durante bastante tiempo y podemos hacer su seguimiento con precisión. El paciente tenía un conflicto severo con su superior. Tanto yo como la doctora médico en jefe de una clínica importante analizamos el caso. Yo le aconsejé al paciente que viniera con su jefe y se reconciliaran. Hablé con su jefe, vino y se reconciliaron. Fue una situación muy dramática. A partir de ese momento, el paciente se fue encontrando mejor y mejor.
Esto era a finales de julio. Vemos este gran proceso aquí en el pulmón derecho, prácticamente inoperable. Detrás del corazón está todo lleno de grúmulos de ganglios linfáticos. Una vez eliminado el conflicto, de un momento a otro va mejorando espontáneamente el diagnóstico. La doctora me sugirió escoger este caso como caso de prueba. Me dijo, el paciente ni siquiera tiene un 1 por 1000 de probabilidades de sobrevivir. Si el paciente muere, usted estaba equivocado. Y si supera la enfermedad, usted tenía razón. Y ahora se lleva a cabo, podríamos decir, este milagro sistemáticamente. Este proceso retrocede, sin medicación, sin radiación. Eso sí, queda una huella residual, pero después pasa algo. El paciente se va a Eisenhalt y vuelve a aparecer esa cámara de niebla salina y vemos que todo el lóbulo superior derecho vuelve a estar sin ventilación. Mis colegas comentan que el cáncer ha vuelto a aparecer y que el pulmón derecho tendría que ser operado y extirpado inmediatamente. Y yo les digo que no puede ser, que el cáncer no puede volver a aparecer, ya que el paciente no ha vuelto a tener ningún otro conflicto con su jefe. Esto solo puede ser debido a que haya sal en los bronquios. Y así sucedió, que en las siguientes semanas el paciente expectoró estas sales. Y más adelante vemos cómo retrocede esta falta de ventilación en el lóbulo superior, permaneciendo, eso sí, esta huella residual. Y también vemos algo muy especial y típico. El mediastino se mueve hacia el lado derecho y el pulmón derecho se contrae y arruga totalmente, todo él sin cicatrices. Es decir, el cáncer se cicatriza y atrofia y arrastra el corazón y el pulmón izquierdo sano hacia el lado enfermo. Se ve también cómo la tráquea se ladea, el corazón se ha movido 1,5 centímetros hacia el lado enfermo. Este es el resultado provocado y acelerado por la inhalación de sales. Así, en un estado similar, es como generalmente vemos el pulmón después de un carcinoma bronquial.